¿Alguna vez has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir? Que por más que lo intentas, la vida parece no tener sentido y todo se vuelve oscuridad. En esos momentos es fácil creer que estamos solos, pero no lo estamos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo una promesa, es una invitación a recordar que incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue presente. Hoy profundizaremos en cómo la fe puede rescatarte cuando las ganas de vivir desaparecen. Demostraremos cómo identificar la presencia de Dios en medio del dolor y revelaremos las verdades espirituales que restauran el propósito. No estás solo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando el alma se cansa, no siempre grita. A veces solo guarda silencio. Un silencio que pesa, que se siente en el pecho y que se arrastra durante días, semanas o incluso años. Hay personas que se despiertan por la mañana y lo primero que sienten no es esperanza ni energía, sino una sensación de vacío que les dice: ¿para qué seguir? No lo dicen en voz alta, no siempre lloran, solo viven, o más bien sobreviven. Van a trabajar, atienden responsabilidades, sonríen cuando es necesario, pero por dentro están quebrados. Y lo más doloroso es que muchos creen que nadie lo nota, que si un día simplemente se detuvieran, el mundo seguiría igual. Esa es la mentira más peligrosa del cansancio del alma, la idea de que no importas. Pero cuando llegas a ese punto, cuando sientes que las ganas de vivir se han agotado, lo primero que necesitas entender es que ese cansancio profundo no es señal de debilidad, sino un clamor espiritual. Es el alma tocando fondo, pero también es Dios tocando la puerta. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo: venid a mí los fuertes, ni los que tienen todo en orden. Dijo: los cargados. Porque cuando no puedes más, cuando te quiebras, es justo ahí donde comienza la obra más poderosa de Dios. A lo largo de los años he hablado con personas que han vivido exactamente esto. Me han contado cómo se sentían como si estuvieran atrapadas en un túnel sin salida, repitiendo día tras día una rutina sin propósito. Personas que no necesariamente enfrentaban una tragedia, pero que sentían un desgaste invisible, una fatiga del alma que no desaparecía ni con descanso ni con distracción. Algunos de ellos me confesaron que habían pensado en dejarlo todo, que fantaseaban con la idea de desaparecer, que aunque rodeados de gente se sentían profundamente solos. Pero lo que más me impactó fue lo que sucedió después, cuando en el momento más oscuro algo los hizo detenerse. A veces fue una frase, otras una canción, un abrazo, una oración sencilla. Y en ese instante se dieron cuenta de que Dios nunca se había ido. Porque la ausencia de ganas de vivir no es ausencia de Dios. Es una alarma espiritual, una advertencia de que estás desconectado del propósito por el cual fuiste creado. Es como una luz intermitente en el tablero del alma que te dice: no sigas así, necesitas volver al origen. En Jeremías 31:25, el Señor promete: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. No dice que ignorará ese dolor, dice que lo llenará, porque Él no se escandaliza con tu agotamiento, no se aleja cuando ya no puedes más, al contrario, se acerca. Él sabe que muchas veces ese cansancio viene de años, acumulando heridas que nunca sanaron, sueños que se apagaron, palabras que te marcaron, traiciones que aún duelen. Y es importante entender esto: el alma no se cansa por cualquier cosa. Se cansa cuando se desconecta del propósito, cuando la vida se reduce a rutina, cuando el porqué se pierde. Y ese es exactamente el lugar donde Dios quiere trabajar contigo. Porque cuando pierdes las ganas de vivir, Dios no quiere que lo escondas.
quiere que se lo muestres. Él no se ofende por tus dudas, tus lágrimas o tus pensamientos oscuros. Él ya los conoce, pero necesita que tú se los entregues. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No hay una sola palabra en ese versículo que hable de condena, solo de cercanía. Dios no se aleja de los rotos, los abraza. Uno de los casos más impactantes en las Escrituras es el del profeta Elías, un hombre que fue testigo del poder de Dios de forma directa, alguien que vio fuego descender del cielo, que desafió a los falsos profetas y que caminó con autoridad. Y sin embargo, llegó un momento en que ya no pudo más. En 1 Reyes 19, Elías huye al desierto, se sienta bajo un enebro y le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un profeta, un ungido, un hombre de fe, completamente agotado. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no le gritó, le dio descanso, le envió un ángel que le preparó comida, le permitió dormir, le dijo: come, porque largo camino te resta. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él no se limita a decirte anímate. Él se acerca, te alimenta, te da reposo y luego te recuerda que aún hay camino por recorrer. Ese largo camino que le quedaba a Elías también te incluye a ti. Porque mientras respiras hay propósito. Mientras vives hay un llamado. No importa si hoy no lo sientes. No importa si tu mente te dice que no vales, que estás estancado o que ya lo intentaste todo. Esas voces no vienen de Dios. Él dice que fuiste creado a su imagen, que tus días están contados por Él, que eres su hijo. Isaías 43:1 lo expresa con una ternura que conmueve. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pierdes las ganas de vivir, necesitas recordar de quién eres. No eres del dolor. No eres del fracaso, no eres del abandono, eres de Dios. Muchas veces el alma se cansa porque llevamos una vida desconectada del espíritu. Nos acostumbramos a vivir por inercia, sin alimento espiritual, sin oración profunda, sin tiempo real con Dios. Y sin darnos cuenta, esa desconexión empieza a vaciarnos. Porque puedes tener éxito, amigos, salud, pero si no tienes comunión con Dios, tarde o temprano, el alma lo sentirá. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es una advertencia amorosa. Sin Él, la vida pierde sabor, fuerza, sentido. Por eso cuando te sientas agotado, lo primero que necesitas hacer no es esforzarte más, sino rendirte más. Rendirte a su presencia. Decirle como lo hizo el salmista en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es una de las verdades más poderosas. Aunque hoy no sientas ganas de vivir, llegará el momento en que volverás a alabar. Esa oscuridad no es eterna. Esa tristeza no es tu destino final. Es solo una estación, una pausa, una antesala, pero no es el final. Dios está escribiendo un capítulo nuevo y muchas veces lo que parece el final es solo el comienzo disfrazado. A veces el alma necesita quebrarse para que lo que es falso se derrumbe y solo quede lo verdadero, su amor, su llamado, su voz. Recuerdo la historia de una mujer que me escribió un día. Había perdido todo: trabajo, salud, amistades. Me dijo que sentía que ya no había razones para continuar. Pero una noche encendió su celular para borrar todo. Y por casualidad, así lo llamó ella, apareció un video con un versículo. Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Algo en ese versículo la detuvo. Lloró por horas. Y al día siguiente, por primera vez en meses, oró. No pidió mucho. Solo dijo: Dios, si aún estás, háblame. Ese fue el inicio de su restauración. Hoy, esa mujer ayuda a otros que están atravesando por lo mismo.
Lo que un día fue su dolor, hoy es su ministerio. Así obra Dios. Cuando sientas que no puedes más, no trates de fingir fortaleza. No escondas tu cansancio. Entrégaselo a Dios. Él no necesita que finjas estar bien. Necesita que seas sincero, que le digas: estoy agotado, no tengo ganas, me duele todo. Porque justo en esa vulnerabilidad, Él se manifiesta. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo relata que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es en tu fuerza donde Dios se glorifica, sino en tu debilidad, en tu quiebre, en tu fragilidad. Porque cuando ya no puedes más, entonces es cuando Él empieza. Muchos creen que perder las ganas de vivir es sinónimo de fracaso espiritual, pero en realidad puede ser el principio de un despertar, un momento de pausa donde finalmente dejas de correr por tu cuenta y empiezas a caminar con Dios. A veces Dios permite que se derrumbe lo superficial para edificar lo eterno, que se apaguen tus fuerzas para que dependas solo de Él. Y aunque ese proceso es doloroso, es también profundamente transformador. Hoy quiero que te lleves esta verdad. Tu alma puede estar cansada, pero no está sola. Puede sentirse vacía, pero no está desamparada. Hay un Dios que ve tu lucha, que escucha ese pensamiento que no te atreves a decir en voz alta, que conoce las veces que has llorado en silencio. Y ese Dios no ha dejado de creer en ti, no ha dejado de esperarte. Él no te abandonó. Solo está esperando que abras la puerta, que le digas: ya no puedo más, Señor, pero si tú estás, entonces quiero seguir. Y si esa es tu oración hoy, entonces ya has dado el primer paso. Porque no necesitas tener toda la fuerza, solo necesitas tener la disposición de mirar hacia arriba. Como dice el Salmo 121, 1 o 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando pierdes las ganas de vivir, no mires hacia abajo, mira hacia el cielo. Allí está tu socorro, allí está tu Padre, allí está tu propósito. Cuando el dolor se vuelve constante y las fuerzas empiezan a desvanecerse, muchos miran al cielo con una pregunta silenciosa que arde en el alma: ¿dónde estás, Dios? Es en esos momentos de profundo quebranto, cuando el corazón no encuentra respuestas y la vida parece un ciclo sin sentido, que la voz de Dios se vuelve más necesaria que nunca. Y aunque muchos creen que el cielo permanece en silencio en tiempos de desesperanza, la verdad espiritual es otra. Dios sigue hablando, incluso cuando el alma ya no quiere seguir. Él no calla cuando más lo necesitamos. Él susurra en medio del caos, porque el quebranto no apaga su voz, la amplifica. La Biblia revela que Dios ha hablado a su pueblo de múltiples maneras a lo largo del tiempo. Hebreos 1:2 afirma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta declaración no es simplemente histórica, es una confirmación eterna de que la voz de Dios no cesa. Él continúa hablando. Habla a través de su palabra, de su espíritu, de circunstancias y sobre todo habla directamente al corazón del que está dispuesto a escucharle. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si Él promete que sus ovejas oyen su voz, entonces incluso en los momentos más oscuros, esa voz está disponible para nosotros. Lo que ocurre muchas veces es que el ruido del sufrimiento interior hace difícil percibirla. El alma herida grita tan fuerte que se vuelve difícil distinguir el susurro divino. Sin embargo, Dios no compite con el ruido del mundo. Su voz se manifiesta en la quietud, en lo profundo, allí donde nadie más puede llegar. En 1 Reyes 19, Elías se escondió en una cueva, perseguido, agotado, deseando morir. Dios no le habló en el viento recio,
ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Fue ese susurro lo que transformó su alma y le dio nuevas fuerzas para continuar. Ese mismo Dios sigue hablando hoy de la misma manera, no siempre con estruendo, pero sí con claridad, con precisión, con ternura. Escuchar esa voz no depende de nuestra fuerza emocional. No se requiere estar bien para oírle, solo se necesita estar dispuesto. Jeremías 29:13 nos da la clave: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es el corazón quebrantado el que tiene la mayor capacidad de recibir la voz divina. No por mérito propio, sino porque cuando todo lo demás falla, el alma se vuelve más sensible a lo eterno. Esa búsqueda no tiene que ser perfecta. Dios no espera oraciones elocuentes ni rituales complejos, solo un corazón que diga: aquí estoy, háblame. Esa apertura es suficiente para que su presencia irrumpa en medio del vacío. La historia del joven Samuel confirma esto. Aún siendo un niño, sin experiencia, sin preparación, escuchó la voz de Dios mientras dormía. En 1 Samuel 3, Dios lo llama por su nombre en la noche. Samuel no sabía quién era al principio, pero luego responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato muestra que la voz de Dios no requiere madurez avanzada para ser percibida. Requiere atención, disposición, sensibilidad. Cuando todo parece perdido, esa misma frase puede convertirse en la más poderosa oración: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque incluso cuando no sabemos qué pedir, Él ya sabe lo que necesitamos oír. Dios habla para restaurar. Su voz no llega para acusar ni condenar, sino para levantar. En Isaías 54 encontramos una descripción exacta de esta intención divina. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí no solo se revela que Dios habla, sino que despierta el oído del que está fatigado. Cuando la esperanza se desvanece, cuando las fuerzas se agotan, Él envía palabras precisas que renuevan el espíritu y resucitan el propósito. La voz de Dios no solo consuela, también transforma. No simplemente acompaña, dirige. Esa dirección se manifiesta con frecuencia en la palabra escrita. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una voz viva. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta afirmación no es metafórica, es una verdad espiritual que actúa cada vez que un versículo llega en el momento exacto, cada vez que un pasaje resuena con lo que estamos viviendo. Es en esas líneas donde Dios sigue hablando hoy. Lo que dijo a Abraham, a Moisés, a David, también lo dice a quienes están luchando por encontrar un motivo para vivir. Cada promesa, cada exhortación, cada lamento transformado en alabanza es una invitación a volver a escuchar su voz y reencontrarse con el sentido. Además de la Escritura, Dios también habla a través de su Espíritu. En Romanos 8:16 se nos asegura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta comunicación no siempre tiene forma de palabras audibles. A veces es una convicción profunda, una paz inexplicable, un pensamiento que rompe con la lógica del dolor. Esa es la obra del Espíritu Santo: hablar directamente al interior, confirmando verdades que el mundo ha intentado borrar. Cuando el corazón dice: no valgo nada, el Espíritu responde: eres hijo. Cuando el alma grita: no puedo más, Él susurra: yo te sostengo. La dirección del Espíritu Santo nunca contradice la palabra, porque ambos vienen de la misma fuente, y ese es el filtro que permite discernir cuándo es Dios quien habla. En Juan 14:26 Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
En los días más oscuros, cuando el alma está tentada a rendirse, es el Espíritu quien recuerda las promesas olvidadas, quien revive palabras que alguna vez tocaron el corazón, quien confronta con amor y guía con firmeza. Dios también se comunica a través del silencio que habla. A veces no hay una respuesta inmediata, pero hay una presencia. Esa presencia es suficiente para sostener el alma mientras llega la palabra. En Lamentaciones 3:26 se nos instruye: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El silencio no siempre significa ausencia. En muchos casos es la forma en que Dios prepara el corazón para una revelación más profunda. Es en el silencio donde se fortalece la fe, donde el alma aprende a confiar sin ver, donde se reconoce que, aún sin respuesta clara, Dios sigue siendo fiel. Los salmos están llenos de ejemplos de cómo David, aún en medio de su angustia, reconocía que Dios seguía hablándole. En el Salmo 62:11 declara: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. La reiteración no es redundancia, sino énfasis espiritual. A veces Dios habla una vez, pero el alma necesita oírlo 2, 3 o muchas veces más, hasta que la verdad penetre profundamente y derribe las mentiras del desánimo. Y aunque la voz de Dios nunca deja de hablar, muchas veces el mayor desafío está en aprender a callar el ruido interno para poder oír. El dolor, la ansiedad, la desesperanza son voces que quieren imponerse, pero Jesús nos enseñó que el retiro y la intimidad son necesarios para oír al Padre. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús, muy de madrugada, se retiraba a lugares solitarios para orar. En esa intimidad, Él escuchaba la voz que lo sostenía. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse para oír, ¿cuánto más nosotros cuando el alma ya no encuentra razones para continuar? En esos momentos de quietud, la voz de Dios no solo habla, también restaura la identidad perdida. Nos recuerda quiénes somos. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Estas palabras no son promesas condicionales, son declaraciones absolutas. No dicen si pasas, sino cuando pases, porque Dios ya sabía que habría tormentas, pero también sabía que su presencia sería suficiente para sostenernos en medio de ellas. Escuchar su voz es una práctica espiritual que transforma. No se trata de experiencias místicas ni de buscar señales espectaculares. Se trata de sintonizar el corazón con el cielo. En Filipenses 4:7 se nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz es la huella de la voz de Dios. Cuando algo no tiene sentido humano, pero el alma se siente segura, es porque su palabra ha hablado más fuerte que el miedo. La voz de Dios también corrige, no para humillar, sino para redirigir. En Apocalipsis 3:19, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Incluso en la reprensión hay ternura, incluso en la corrección hay gracia, porque cada palabra que viene de Él tiene un solo objetivo: llevarnos de vuelta al camino de la vida. Cuando estás al borde de rendirte, esa voz no te acusa por haberte desviado. Te llama por tu nombre y te dice: vuelve. Y cuando vuelves, esa voz ya no solo te consuela, también te empodera. Porque el que escucha a Dios no solo se levanta, sino que camina con nuevo rumbo. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe sin oído espiritual. No hay avance sin dirección divina. Por eso, cuando sientas que no puedes más, no busques explicaciones humanas. Busca la voz del cielo, porque una palabra de Dios puede cambiar una vida entera. Esa palabra puede ser la chispa que reinicie tu interior. Puede ser la promesa que te mantenga firme mientras todo lo demás se tambalea. Puede ser el bálsamo que sane heridas antiguas.
o la orden que te impulse a dar un nuevo paso, pero siempre será vida, siempre será verdad, siempre será amor. Porque así es su voz. No viene a destruirte, viene a rescatarte. No viene a recordarte tu miseria, sino a despertarte a tu propósito. No viene a imponerse con gritos, sino a invitarte con ternura. Cuando todo en ti dice, ya no puedo, la voz de Dios dice, yo estoy contigo. Cuando tu mente grita, esto no tiene sentido, su palabra responde, yo sé los planes que tengo para ti. Cuando tu corazón se llena de sombras, su luz irrumpe con poder, porque Él no te dejará hundirte en el silencio. Te hablará, te levantará y te recordará que aunque tú pienses que todo terminó, Él aún está escribiendo tu historia. Cuando el alma entra en conflicto con la vida misma y ya no encuentra razones para continuar, es fácil caer en el engaño de creer que uno está solo. Esa sensación de aislamiento profundo, ese pensamiento repetitivo que dice, nadie entendería lo que estoy sintiendo, se convierte en una prisión silenciosa. Y sin embargo, la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que incluso los hombres y mujeres más cercanos a Él atravesaron momentos en los que desearon rendirse. No eran personas débiles ni faltas de fe. Eran seres humanos con una carga espiritual tan intensa que por momentos no pudieron más. Y es ahí donde el mensaje eterno de la Escritura nos alcanza. Si ellos sintieron lo mismo que tú y Dios no los desechó, entonces también hay esperanza para ti. Uno de los ejemplos más reveladores está en la vida del profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, no por falta de carácter, sino por la profundidad de su sensibilidad espiritual. En Jeremías 20, 14, 18, él expresa un lamento desgarrador. Maldito el día en que nací. ¿Para qué salí del vientre? ¿Solo para ver trabajo y tristeza y que mis días se acaben en la confusión? Estas palabras no fueron pronunciadas por un incrédulo, sino por un siervo fiel que había dedicado su vida a proclamar la verdad de Dios. Lo que vivía en ese momento no era rebeldía, sino un quebranto real, el peso de una misión que parecía no dar fruto. Y aún así, Dios no lo rechazó, no lo silenció, lo siguió usando, porque Dios no desecha al que está cansado, lo transforma desde su dolor. Otro testimonio poderoso lo encontramos en el corazón de Moisés, un líder que guió a un pueblo entero fuera de la esclavitud, que vio milagros indescriptibles y fue llamado amigo de Dios. Y sin embargo, en Números 11, 14, 15 se lee su súplica: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, y si así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte y que yo no vea mi mal. Moisés había llegado a un punto de agotamiento total, ya no podía más, y aún así, Dios no lo abandonó, le proveyó ayuda, le dio dirección y reafirmó su llamado. Este episodio revela que el cansancio extremo no anula el propósito, que el momento de mayor debilidad puede ser el escenario donde Dios provee lo que falta y renueva la misión. La historia de Jonás también ilustra una lucha interior profunda. Después de cumplir con su misión en Nínive, en lugar de alegrarse por el arrepentimiento del pueblo, se sintió tan frustrado que le pidió a Dios que le quitara la vida. En Jonás 4:3 se lee: ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta confesión evidencia una batalla interna en medio de la obediencia, porque aun cuando hacemos lo que Dios nos pide, puede haber momentos de conflicto, de incomprensión, de vacío. Y lo extraordinario es que Dios respondió con paciencia, con cuidado, con una enseñanza que apuntaba a restaurar el corazón de Jonás. Él no lo condenó por su reacción, lo condujo una vez más hacia su compasión. En el Nuevo Testamento, Pablo también comparte con honestidad su experiencia de angustia. En 2 Corintios 1:8 declara: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas,
de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estas palabras del apóstol de los gentiles no provienen de un momento de debilidad casual, sino de una experiencia tan intensa que lo llevó al límite. Y sin embargo, en el mismo pasaje afirma que aprendió a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese nivel de desesperanza fue transformado en una revelación más profunda de la fidelidad divina. Lo que parecía el final se convirtió en una nueva dimensión de dependencia espiritual. Incluso el rey David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, vivió intensas temporadas de oscuridad emocional. En el Salmo 13, 1, 2, clama: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras expresan el dolor de quien se siente abandonado, no porque lo esté, sino porque sus emociones lo han arrastrado a esa percepción. Y aún así, en el mismo Salmo, David declara: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esta transición muestra cómo, incluso cuando el alma está sumida en la angustia, la confianza en Dios puede abrir paso a la esperanza. Elías también se enfrentó a esa lucha. Luego de una victoria espiritual trascendental sobre los profetas de Baal, huye al desierto y le dice a Dios que quiere morir. En 1 Reyes 19:4 se registra su clamor: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La respuesta de Dios no fue una reprensión, fue alimento, descanso y dirección. Lo hizo dormir, le envió un ángel que le preparó comida y luego lo condujo al monte Horeb, donde recibiría una nueva revelación. Esto enseña que el agotamiento emocional no es una señal de fracaso espiritual, sino una oportunidad para que Dios ministre al corazón en sus áreas más frágiles. Jesús, en su humanidad, también enfrentó momentos de profunda angustia. En el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado, expresó su tristeza con palabras que atraviesan el alma. En Mateo 26:38 dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. No era una exageración, era la manifestación más pura de la carga emocional y espiritual que llevaba. Jesús sabía lo que venía, conocía el propósito, pero aún así su humanidad clamaba. Y en ese clamor no fue desechado, fue fortalecido. Un ángel lo consoló y a pesar del dolor siguió adelante con obediencia. Esto nos recuerda que incluso el Hijo de Dios sintió el peso de la desesperación y eso no le restó santidad. Lo hizo aún más cercano, más comprensivo, más capaz de sostenernos cuando nuestra alma también clama. Estas historias no son anécdotas lejanas, son retratos espirituales de cómo Dios responde a quienes atraviesan el valle más oscuro, no con condena, no con indiferencia, con presencia, con cuidado, con propósito, porque el dolor humano no es una barrera para el mover divino, es un campo fértil donde Dios planta semillas de restauración, esperanza y vida. La constante en todas estas experiencias es la intervención de Dios en medio del quebranto, no solo como respuesta, sino como presencia activa. En cada caso, Él se reveló de manera personal, cambió la perspectiva, dio dirección, afirmó el llamado y lo más importante, nunca abandonó al que estaba al borde de rendirse. Esto revela una verdad central del carácter divino. Dios no se aparta del quebrantado, se acerca, no deja a su siervo en el silencio, lo visita con palabra, no ignora la súplica desesperada, la transforma en testimonio. La Escritura no esconde la fragilidad de sus protagonistas, no maquilla sus luchas, no oculta sus caídas emocionales. Al contrario, las expone con claridad para que comprendamos que el sufrimiento no es señal de rechazo divino, sino una parte real del camino espiritual. Y al hacerlo, nos da permiso para ser honestos con Dios, para presentarnos tal como somos, para decir sin temor:
que estamos al límite. Porque cuando lo hacemos, el cielo no se cierra, se abre. Y esa apertura trae consuelo, dirección, propósito renovado. El enemigo busca que el quebranto se convierta en aislamiento, que el cansancio se traduzca en condena, que la desesperación se transforme en desistimiento. Pero Dios convierte el mismo escenario en un altar. Allí donde creías que todo acababa, Él establece un lugar de encuentro, como lo hizo con Jacob en Betel, quien en medio de su huida descubrió que Dios estaba en ese lugar. En Génesis 28:16 dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así también ocurre con quienes están al borde del colapso emocional. Dios está, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque creas que no puede haber nada más. El alma cansada no necesita más exigencias, necesita un encuentro, una palabra que renueve, una voz que afirme, una promesa que resucite lo que parecía muerto. Y ese es precisamente el lenguaje del cielo. Cuando todo parece perdido, Dios habla. Cuando ya no hay lágrimas, Él sostiene. Cuando los pies tiemblan, Él levanta. Y cuando el corazón solo quiere rendirse, Él recuerda: mi gracia es suficiente. Cada uno de estos relatos bíblicos muestra que no estás solo, que lo que sientes no te descalifica, que no eres menos espiritual por tener momentos de debilidad. Eres humano, y precisamente por eso Dios se revela, porque el quebranto humano es el escenario donde su gloria se manifiesta con mayor claridad. Hoy, si has sentido que no puedes más, si el peso se ha vuelto insoportable, si las ganas de vivir se han desvanecido, recuerda que no eres el primero que ha pasado por ahí. Muchos antes que tú caminaron ese valle: profetas, reyes, apóstoles, incluso el mismo Cristo. Y ninguno de ellos fue abandonado. Todos fueron encontrados por Dios en medio de su dolor. Y todos fueron levantados, restaurados, usados con poder. El mismo Dios que caminó con ellos camina hoy contigo. El mismo que escuchó sus lamentos escucha los tuyos. Y el mismo que los levantó también puede levantarte a ti. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque merezcas, sino porque Él ha prometido. Y Dios cumple cada una de sus promesas. Siempre. Cuando el alma pierde el deseo de continuar, cuando el cuerpo aún respira, pero por dentro todo parece muerto, lo que muchos no perciben es que detrás de ese peso invisible se libra una guerra. No es solamente tristeza, ni solo cansancio, ni solo desesperanza. Es una batalla espiritual, una lucha silenciosa pero feroz, en la que el enemigo busca algo más profundo que tus emociones. Busca tu silencio, porque mientras sigas clamando, mientras sigas creyendo, mientras sigas levantando tu voz, aunque sea en debilidad, hay esperanza. Pero si logra silenciarte, si logra convencerte de que no hay salida, entonces el terreno queda en sombras. El enemigo no teme a tu dolor, teme a lo que puede suceder si en medio de ese dolor decides volver tus ojos al cielo. Por eso su estrategia no siempre es evidente, no siempre llega con ataques frontales. A veces se disfraza de rutina vacía, de insatisfacción constante, de pensamientos persistentes que repiten como eco: no vales nada, esto no va a cambiar, serías más útil si no estuvieras. No lo hace con gritos, lo hace con susurros, porque sabe que el alma herida es terreno fértil para la manipulación espiritual. Y siembra mentiras justo donde más duele. Desde el principio ha sido así. En Génesis, la serpiente no usó violencia contra Eva. Usó palabras, usó dudas, torció lo que Dios había dicho y lo volvió una pregunta. Porque sabe que si logra confundir tu percepción, distorsiona tu realidad. De ahí en adelante, el patrón se ha repetido. No necesita destruirte físicamente,
Le basta con sembrar desánimo, parálisis, aislamiento. Cuando ya no tienes fuerzas para hablar con Dios, cuando te desconectas de la verdad, cuando el silencio interior se vuelve más fuerte que la voz del Espíritu, entonces el enemigo gana terreno. No porque sea más poderoso, sino porque has bajado la guardia sin darte cuenta. Efesios 6:12 lo declara con contundencia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora, es una advertencia. El enemigo de tu alma no descansa, no respeta tus límites emocionales, no se conmueve con tus lágrimas, ataca cuando estás más débil, cuando estás solo, cuando sientes que todo ha perdido sentido, porque sabe que en ese estado es más fácil convencerte de que tu vida no tiene valor. Y si logra hacerlo, no tiene que quitarte la vida con violencia, solo necesita que tú mismo sueltes el propósito. Por eso el cansancio profundo no puede verse solo como una condición humana. Tiene raíces espirituales. Es un intento deliberado del adversario por hacerte olvidar quién eres, quién te creó y para qué fuiste llamado. Pero la palabra no permite que nos quedemos en la ignorancia. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos enseña: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí no se habla de lucha física, se habla de pensamientos, de argumentos, de ideas que se levantan como fortalezas. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace. Construye fortalezas mentales hechas de mentiras, y si no las derribas, te encierran desde dentro. El silencio espiritual no siempre se nota de inmediato. Puede comenzar con pequeñas concesiones. Dejas de orar solo por un día, luego se convierte en una semana. Ya no lees la palabra como antes. Las canciones de alabanza que antes tocaban tu alma ahora te parecen lejanas, y sin darte cuenta, el terreno del corazón se vuelve árido, no por falta de fe, sino por falta de alimento. Y en ese desierto, la voz del enemigo suena más fuerte, no porque sea verdad, sino porque ya no estás escuchando otra voz. Pero incluso ahí hay esperanza, porque el mismo desierto en el que fuiste atacado puede ser el lugar donde Dios te hable con más claridad. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no para ser derrotado, sino para enfrentar cara a cara al tentador. En Mateo 4:1-11 se describe cómo el enemigo usó las escrituras manipuladas para intentar hacer caer al Hijo de Dios. Pero Jesús respondió con la verdad, no con emociones, no con pensamientos propios, sino con la palabra escrita. Esto establece una verdad fundamental. No peleas con tus propias fuerzas. No vences al enemigo con argumentos humanos. Vences con la verdad eterna. Y si en medio del dolor recuerdas esa verdad, el enemigo no podrá silenciarte. Puede intentar, pero la voz de Dios es más fuerte. En Apocalipsis 12, 10, 11 se revela un principio espiritual poderoso. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se señala cómo los hijos de Dios vencen al acusador, no con fuerza, sino con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre habla de redención, el testimonio de verdad vivida. Y aunque en este punto del camino no sientas que tienes un testimonio brillante, el hecho de seguir aquí, de no haberte rendido, ya es un acto de resistencia espiritual. Cada vez que eliges orar aunque no sientas nada, cada vez que decides abrir la Biblia aunque todo en ti diga que no vale la pena, cada una de esas acciones es una declaración de guerra contra el silencio que el enemigo quiere imponer. La palabra nunca enseña que el camino sería fácil. Al contrario,
Jesús advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Él promete no es ausencia de lucha, sino victoria en medio de ella. Y esa victoria no siempre se ve con claridad desde el principio. A veces se manifiesta simplemente en la decisión de permanecer, de no retroceder, de esperar en Dios aun cuando todo parece perdido. En esas decisiones pequeñas que nadie ve, que no se celebran en público, se libra una guerra que el cielo reconoce y honra. En Isaías 54:17 se hace una declaración que muchos conocen pero pocos viven con plena convicción. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no habrá armas, dice que no prosperarán. Porque las estrategias del enemigo pueden ser sutiles, pueden ser insistentes, pueden ser dolorosas, pero no tienen la última palabra. No pueden destruirte a menos que tú lo permitas. Y cuando tu vida está escondida en Cristo, cuando tus pensamientos son llevados cautivos a su verdad, el enemigo puede tocar la puerta, pero no puede entrar. Una de las herramientas más letales del enemigo es la acusación. Apunta a tus errores pasados, a tus caídas, a tus luchas internas. Te recuerda tus fallos una y otra vez hasta que terminas creyendo que eres tu pecado, que eres tu error, que ya no tienes oportunidad. Pero la palabra lo contradice de manera rotunda. En Romanos 8:1 se declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación no viene de Dios, viene del enemigo. Y si hoy sientes que no vales, que no puedes, que no mereces, recuerda que esa voz no es la voz de tu Padre, porque el Padre no acusa, el Padre restaura. En Zacarías 3 se presenta una escena celestial donde el sumo sacerdote Josué es acusado por Satanás. Está sucio, manchado, sin argumentos para defenderse. Pero Dios mismo reprende al acusador y ordena que se le vista con vestiduras limpias. Este pasaje revela la naturaleza del corazón de Dios. No se enfoca en tu estado actual para definir tu destino. Él ve más allá de la suciedad. Ve el potencial, ve el propósito, ve lo que puede hacer contigo si decides no rendirte. Porque tu historia no termina en la acusación, comienza en la gracia. La guerra espiritual no se libra con espadas físicas, se libra en el lugar secreto, en el cuarto donde te arrodillas, en el pensamiento que eliges rechazar, en la verdad que decides creer, en la alabanza que ofreces cuando no tienes fuerzas, en la esperanza que siembras aunque no veas frutos. Cada uno de esos actos es resistencia. Cada uno es una declaración al mundo espiritual de que sigues de pie, no por tus méritos, sino por la gracia que te sostiene. Por eso, cuando pierdas las ganas de vivir, recuerda que el enemigo no está interesado solo en tu ánimo, está detrás de tu voz, de tu adoración, de tu propósito. Y si logra convencerte de que no hay razón para seguir, entonces logra apagar una luz que fue encendida con un propósito eterno. Pero si decides resistir, si eliges creer aun cuando todo duele, entonces lo desarmas. Porque Él no sabe qué hacer con un hijo de Dios que incluso en la tormenta sigue adorando. Santiago 4:7 nos deja una instrucción sencilla pero poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que tienes que vencerlo con tu fuerza, solo dice que te sometas a Dios y que resistas. La resistencia espiritual no siempre se siente como una victoria inmediata. A veces es silenciosa, a veces es solitaria, pero en el cielo se escucha como una proclamación de fidelidad. Y el enemigo no puede permanecer donde hay resistencia en el nombre de Jesús. El dolor es real, la desesperanza también, pero ninguna de esas cosas es más fuerte que la presencia de Dios. Él no ignora tu lucha, no la minimiza, la entiende y te equipa, te da armadura, te da palabra, te da promesas.
y sobre todo te da su espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. No una libertad teórica, una libertad activa, una libertad que rompe cadenas, que expulsa tinieblas, que renueva lo que parecía muerto. La batalla que enfrentas no define tu identidad. No eres débil por estar en guerra. Eres valiente por seguir luchando. No estás perdido por sentirte cansado. Estás en camino. Y aunque ese camino esté oscuro, cada paso que das con fe es una victoria contra las tinieblas. Porque si el enemigo no ha logrado destruirte hasta hoy, no lo hará mañana. No porque tú seas invencible, sino porque el que pelea por ti nunca pierde. Él pelea tus batallas. Él cubre tus pensamientos. Él susurra verdad donde antes había engaño. Y mientras Él esté contigo, la voz que intenta silenciarte jamás tendrá la última palabra. Cuando las fuerzas se desvanecen y el alma parece haber perdido su capacidad de anhelar, uno de los pensamientos más comunes que se instala en la mente es la convicción de que no hay salida. Esa sensación de estar atrapado en una rutina sin sentido, en un dolor persistente o en una confusión constante, va calando hondo hasta convencernos de que nuestra vida ha perdido el rumbo. Pero lo que muchos no logran ver desde ese lugar de oscuridad es que aún allí, donde todo parece estático, Dios sigue trazando caminos. No importa cuán silencioso se vuelva el mundo interior, el plan de Dios permanece activo. El propósito no desaparece porque el ánimo se apague. Dios no cancela lo que ha diseñado solo porque nuestras emociones nos abandonan. Al contrario, cuando el alma se quiebra, es ahí donde comienza a emerger la verdadera dirección divina. La Escritura revela que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que muchas veces su obra avanza de formas que no comprendemos. En Isaías 55:9 se afirma: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta declaración no es solo una reflexión sobre la grandeza de Dios, sino una invitación a confiar, incluso cuando no entendemos. Porque hay momentos en los que reencontrarse con el propósito no consiste en descubrir algo nuevo, sino en recordar lo que ya ha sido hablado por Dios, pero que se ha nublado en medio del dolor. Volver a encontrar ese sentido de dirección comienza con una decisión interior: no permitir que las circunstancias hablen más fuerte que la promesa. En medio de la tormenta, Pedro caminó sobre las aguas porque su mirada estaba en Jesús. Pero cuando desvió su atención hacia el viento, comenzó a hundirse. El enfoque define la dirección. Y cuando el corazón se ha llenado de cansancio, lo primero que debe recuperarse no es la motivación, sino la perspectiva. No se trata de forzar una salida rápida, sino de volver a mirar hacia donde proviene la voz que llamó desde el principio. Porque Dios no deja de hablar, aunque el ruido interno quiera apagar su dirección. En Romanos 11:29 se declara que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que aunque las circunstancias cambien, aunque nuestras emociones fluctúen, el llamado permanece. Lo que Dios habló sobre ti antes de que llegaran las temporadas de sequía sigue siendo válido. Él no retrocede en sus designios. Él no olvida lo que ha establecido. El desánimo puede opacar la claridad, pero no tiene el poder de borrar lo que ha sido escrito desde la eternidad. Y por eso, reencontrarse con el propósito comienza con volver al lugar donde se escuchó por primera vez la voz que dio sentido. El profeta Habacuc fue instruido por Dios a escribir la visión y declararla, aunque tardara. En Habacuc 2:3 se lee: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta exhortación revela que muchas veces el propósito parece lejano, no porque no exista,
sino porque su manifestación está siendo perfeccionada en el tiempo de Dios. La espera no es sinónimo de ausencia, es una oportunidad para fortalecer la raíz antes de que llegue el fruto. Y en ese proceso, reencontrarse con el propósito no se trata de encontrar nuevas respuestas, sino de aferrarse con mayor fuerza a las promesas ya dadas. El propósito no es una emoción, no depende del estado de ánimo, es una verdad espiritual establecida por el Creador antes de que existiéramos. En Efesios 2:10 se afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras no se improvisan, ya han sido preparadas, el camino está trazado. Lo que falta no es dirección, sino sensibilidad para retomar el andar. Y esa sensibilidad se cultiva en la intimidad con Dios, en la búsqueda constante, aun cuando el alma no sienta impulso alguno, porque la fe no espera sentir para obedecer. La fe actúa incluso cuando todo parece estar en silencio. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto. En Éxodo 13:17 se explica que no los condujo por la tierra de los filisteos, aunque era el camino directo, porque no estaban preparados para la guerra. Esto revela que el propósito no siempre sigue la lógica humana. Dios no guía por eficiencia, sino por sabiduría. Él conoce lo que necesitamos atravesar antes de llegar a nuestro destino. Por eso, cuando parece que nos desviamos, muchas veces estamos siendo protegidos. Y cuando parece que hemos perdido el rumbo, a menudo estamos siendo preparados. En esas temporadas, reencontrarse con el propósito no significa acelerar el proceso, sino rendirse al guía. En Proverbios 3, 5, 6 se encuentra uno de los principios más esenciales para volver a alinear la vida con el propósito divino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí no se promete que el camino siempre será claro, sino que será enderezado. No se dice que no habrá confusión, sino que si reconoces a Dios en medio de ella, Él traerá dirección. El acto de reconocer a Dios en medio del dolor, de volver a centrar la mirada en Él, es el inicio del redescubrimiento de la razón para seguir. Cuando Jesús se encontró con los discípulos de Emaús, ellos caminaban desanimados, convencidos de que todo había terminado. Hablaban de Jesús como alguien del pasado, pero mientras caminaban, sin saberlo, Él iba con ellos. Y fue en la comunión, en la conversación, en el partir del pan, donde sus ojos fueron abiertos. Este relato, en Lucas 24, muestra que muchas veces la desesperanza no proviene de la realidad, sino de la percepción. El propósito no había muerto, pero sus corazones no podían reconocerlo. Y solo cuando permitieron que Jesús los guiara, su visión fue restaurada. Así también, en momentos de crisis, reencontrarse con el propósito no es tanto una tarea de descubrir algo nuevo, sino de permitir que Cristo vuelva a ser el centro de la perspectiva. La Biblia enseña que el corazón del hombre traza su rumbo, pero es Dios quien dirige sus pasos. En Proverbios 16:9 se confirma esta verdad espiritual. Esto significa que incluso cuando creemos haber perdido el rumbo, Dios sigue obrando desde su soberanía. Su dirección no se detiene porque nos detengamos, y su fidelidad no disminuye porque nuestro entusiasmo flaquee. Él sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, aun cuando no veas el camino, puedes confiar en quien lo diseñó. Volver a caminar en propósito requiere un paso fundamental: romper con las mentiras que se han instalado en el alma durante el tiempo de dolor. Mentiras que dicen que ya es tarde, que el daño es irreversible, que la vida ya no tiene sentido. Pero esas voces no vienen de Dios.
En Joel 2:25, el Señor hace una promesa extraordinaria. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este versículo no habla solo de restauración material, habla de tiempo. Dios puede devolver lo que fue desgastado por el dolor, lo que fue apagado por la tristeza, lo que fue interrumpido por el cansancio. El propósito no muere. A veces solo espera el momento de ser reactivado. En 1 Pedro 5:10 se encuentra una verdad profunda sobre el proceso espiritual detrás del sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de comprender que incluso en él, Dios está perfeccionando lo que ha depositado dentro de ti. Está afirmando lo que parecía tambalear. Está fortaleciendo lo que parecía débil. Está estableciendo lo que será inamovible. Reencontrarse con el propósito no significa volver al punto de partida, sino avanzar con una nueva profundidad. Porque el que ha sido quebrado, cuando es restaurado por Dios, ya no camina con superficialidad, camina con entendimiento. El dolor no es la negación del llamado, es la herramienta que Dios usa para dar firmeza a quien ha sido elegido. Y cuando decides confiar, aunque todo parezca confuso, comienzas a descubrir que el propósito no estaba perdido. Solo estaba esperando ser revelado con mayor claridad. Dios no ha terminado su obra en ti. Filipenses 1:6 lo afirma con certeza, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El inicio fue de Él, la continuación es suya y el final también. No importa cuán profundo haya sido el abismo, cuán larga la noche, cuán débil el corazón, mientras Él esté obrando, hay destino. Mientras su mano te sostenga, hay esperanza. Y mientras su palabra permanezca, el propósito sigue en pie. Solo necesitas dar el siguiente paso, aunque sea pequeño, y confiar en que cada paso en fe te está llevando de regreso al centro para el cual fuiste creado. Hay momentos en los que el alma se encuentra tan herida que incluso las promesas más hermosas parecen lejanas. Palabras como esperanza, futuro o restauración suenan vacías cuando se las intenta pronunciar en medio del dolor. Pero es precisamente ahí, en el punto más frágil, cuando la palabra de Dios cobra su mayor fuerza. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque cada promesa escrita permanece firme, inquebrantable, como ancla segura en medio del oleaje más violento. La esperanza, cuando está fundamentada en la verdad eterna, no depende del estado emocional ni de la temporada que se esté atravesando. Es una convicción que atraviesa la oscuridad porque está sostenida por quien no cambia. Romanos 15:13 afirma, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No se trata de una esperanza ilusoria, sino de una realidad espiritual que fluye desde el Espíritu mismo. El mismo Dios que nos da vida también nos da la capacidad de esperar, incluso cuando no tenemos razones visibles para hacerlo. Su esperanza no se construye sobre deseos humanos, sino sobre promesas cumplidas. La cruz es la garantía, la resurrección es la evidencia, el cielo es la meta. Y mientras caminamos por este valle, su palabra es la lámpara que alumbra el sendero. En medio del sufrimiento, muchas veces lo que más se necesita no es una solución inmediata, sino una palabra que sostenga. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo 119:114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cuando todo lo demás falla, cuando ya no quedan fuerzas para pelear, la espera se convierte en un acto de fe. No una espera pasiva, sino expectante, porque quien espera en Dios
no lo hace en vano. Isaías 40:31 lo confirma. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no ignora los suspiros silenciosos ni las lágrimas escondidas. Cada clamor, cada pensamiento que se eleva desde el quebranto es recogido por Él. El Salmo 56:8 declara que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. Nada se pierde, nada pasa desapercibido. Y cuando parece que el cielo está en silencio, en realidad se está preparando la respuesta. Porque toda temporada difícil tiene un final. Toda noche da paso al amanecer. Y cada vida sostenida por la fe en Cristo tiene un futuro lleno de luz. La esperanza no ha muerto, sigue viva, activa, operando desde lo invisible para traer lo eterno a lo presente. Y aunque hoy te cueste creerlo, el Dios que levantó a los muertos también tiene el poder para levantar tu espíritu. Aún en lo más profundo de tu dolor, Él sigue diciendo: yo estoy contigo, y eso por sí solo es suficiente para volver a respirar. Cuando sientas que las ganas de vivir se desvanecen, no pienses que es el final. Tal vez, sin saberlo, estás justo en el umbral de algo nuevo. Hay momentos en los que el alma toca fondo, no para quedar allí, sino para impulsarse desde lo profundo hacia una vida completamente distinta. A veces, perder el rumbo es lo que permite soltar cargas que nunca debiste llevar. A veces quebrarte es lo único que puede abrir espacio para lo eterno. Porque lo que Dios quiere formar en ti no nace de la fuerza, sino de la rendición. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas rendir el control. En ese lugar de entrega, donde ya no intentas sostenerte solo, es donde el cielo comienza a obrar con poder. Y lo que parecía el cierre de una historia puede transformarse en el inicio de una obra que solo Dios podría escribir. No estás al borde del final. Estás siendo llamado a confiar en lo que aún no ves. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Lo que no entiendes hoy, mañana será testimonio. Y cuando mires atrás, verás que este momento no fue una interrupción, sino el lugar exacto donde comenzó tu resurrección.